Las bolsas plásticas para alimentos comienzan como millones de perdigones de plástico, que se colocan dentro de una máquina, donde se funden para formar una plancha delgada que más tarde se corta y se pliega en forma de bolsas. Los perdigones están hechos de polietileno de baja densidad, una clase de plástico usado comúnmente para hacer bolsas, ya que se puede derretir y transformar en una película delgada pero resistente que no se rompe ni se desgarra fácilmente. A medida que los perdigones de polietileno ingresan a la máquina, se funden con una resina que le da a la mezcla final su textura resbaladiza. Para transformar el plástico fundido en una película, la máquina utiliza un molde en forma de anillo que funciona de manera muy similar a las varillas que los niños usan para hacer burbujas. El material caliente atraviesa el molde y forma un tubo de plástico. A medida que el tubo crece, un operario une los extremos para formar la burbuja. Luego, se envía una ráfaga de aire frío dentro de la burbuja desde el centro del molde para inflar el tubo de plástico. La máquina utiliza la presión interior y exterior del aire para lograr que la burbuja sea cada vez más alta y más delgada, hasta que se eleva unos 9 metros sobre el piso. Esta técnica se conoce como extrusión por soplado. Se usa para fabricar láminas de plástico debido a que la presión de aire alrededor del material se mantiene constante, por lo que la plancha recibe la misma presión en toda su superficie y resulta con un espesor parejo. En las bolsas para tortillas, la plancha mide solo 5 centésimas de milímetro de espesor. El aire dentro de la burbuja se mantiene a 8 grados de temperatura para enfriar rápidamente el plástico caliente y formar una película delgada y resistente. Para transformar las burbujas tridimensionales en láminas de plástico, la película se presiona entre dos placas de metal enfriado en el extremo de la máquina que colapsan el tubo. El tubo aplastado pasa luego por una serie de rodillos que alisan las arrugas antes de que los bordes del tubo se corten. Para separar ambas caras, en dos planchas separadas de 60 centímetros de ancho cada una. Las hojas se almacenan en rollos gigantes de 90 kilos, listos para imprimir, doblar y cortar en bolsas de plástico. En primer lugar, se realiza la impresión. La marca del producto se imprime sobre la mitad de una de las caras de la tira con tinta de secado rápido. Y la información nutricional se imprime sobre la otra mitad. De esa forma, el plástico se puede doblar por el centro entre ambas imágenes para formar una tira continua de bolsas. El plegado se realiza en otra máquina. Además, esta máquina coloca el cierre reutilizable y corta el plástico para terminar las bolsas. Para comenzar, el plástico pasa debajo de una barra metálica que lo pliega entre las dos imágenes impresas. Una serie de rodillos presiona sobre el pliegue para formar el borde inferior de las bolsas, en donde luego se colocará el cierre reutilizable. Antes de instalarlo, la máquina utiliza un rodillo aserrado para trazar una línea perforada en el borde inferior de la bolsa. Esta marca es la que se debe romper para abrir el cierre de la bolsa. El cierre de plástico duro se coloca cerca de la línea perforada. La máquina coloca el cierre entre las dos capas de plástico, justo por debajo de la línea. Un conjunto de placas calientes derrite el plástico alrededor del cierre para fijarlo en su lugar. A medida que el plástico sale de las planchas, una prensa aplica un tope en cada extremo del cierre de la bolsa, para evitar que las mismas se abran por completo cuando se abre el cierre. Cuando los cierres están terminados, la máquina utiliza una cuchilla caliente para separar la tira en bolsas individuales, separando los bordes del plástico y sellando los lados.
Los extremos superiores de las bolsas quedan abiertos. Más tarde, se llenan las bolsas en la fábrica de tortillas y se cierran los envases al vacío. Finalmente, se puede abrir y cerrar el empaque las veces que sea necesario.